Listo, entonces iniciamos con un tema nuevo, el choque cultural en América. Voy a bajar un poco solo la velocidad para que ustedes puedan anotar. Lo más importante, traten de utilizar y escribir de algo del inicio hasta el final, no solamente una parte, sino que traten de escucharlo todo e ir cogiendo apuntes de inicio al final. ¿Qué tal, jóvenes? Otra vez con ustedes, el profe de historia. Los invito a recorrer brevemente lo que nos cuenta la historia sobre el choque cultural de América. Bienvenidos. Violencia, sometimiento y explotación. Cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que modifican ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista a otro, en lugar de un intercambio existe una imposición violenta de la cultura del más fuerte y la destrucción de la identidad del vencido. En la conquista, la ventaja de las armas de fuego permitió a los españoles someter a los indígenas, quienes no pocas veces enfrentaban emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraron sus huéspedes. Con la colaboración de caciques y nobles, los indígenas fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación, que en la práctica solo beneficiaron a los españoles para extraer y acumular riquezas metálicas de la tierra. Entre algunos casos encontramos como la encomienda. Un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiarían al encomendadero español, a cambio de una pequeña retribución, la mita. Los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles, el yaconazgo. Permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir remuneración. Cambios biológicos. Durante este periodo, los conquistadores trajeron a América un conjunto de materiales biológicos como animales domesticados y semillas para cultivo de frutos, básicos para su dieta. Pero muchos otros organismos llegaron por error en los navíos, como virus, gérmenes, malas hierbas y roedores. Ante la ausencia de los depredadores naturales que las controlaran, estas especies encontraron en América el medio ideal para una reproducción indiscriminada. El aislamiento biológico de los amerindios impidió el desarrollo inmunológico contra las enfermedades comunes en otros continentes. Los españoles trajeron a América la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria y las gripes que causaron la muerte a millones de indígenas. Pocas décadas de la invasión española, la población indígena se redujo casi en un 95%. Animales. El segundo viaje de Colón, emprendido en 1493, llevó la mayoría de especies que aún se encuentran presentes en América. Tal es el caso de vacas, ovejas, cerdos y caballos. Política. Se estructuraron de la siguiente manera. Comunidades campesinas. La transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en una sola categoría colonial. Cristianización forzada como mecanismo de dominio ideológico.
implementación de cabildos, supresión de las propiedades institucionales políticas, cacicazgos indígenas, disminución del tamaño e importancia de las noblezas. Economía. Con la introducción de tecnologías como las bestias, la rueda y el hierro, los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como herrería, sastrería y zapatería. El resto siguió en la agricultura y la artesanía prehispánica, pero a mayor escala. Si bien la propiedad de la tierra siguió siendo comunal, las autoridades permitieron la venta de las parcelas comunales entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto de propiedad privada. Estructura familiar. Las parejas comenzaron a casarse más jóvenes, posiblemente para poder cobrar impuestos. Prohibición de la poligamia y de las uniones de parientes entre los dos primeros grados. Introducción del compadrazgo como figura familiar. Con frecuencia, la nobleza indígena se casó con los españoles. Vestimenta. El encuentro de los españoles con los indígenas del Nuevo Mundo debió ser decididamente chocante, pues la ropa de aquellos era en contraste con la desnudez de estos indígenas. Alimentación. Los españoles ingresaron cereales como el trigo, la cebada, granos como las habas, arvejas, hortalizas, frutas como el tamarindo, condimentos como el culantro, el perejil, etc. También generalizaron el consumo de bebidas alcohólicas. Hacia el siglo XVII, la carne vacuna se había incorporado a la dieta habitual de indígenas, negros y mestizos. Bueno, jóvenes, hemos aprendido. Listo. Allí usted escuchó acerca del choque cultural en América. ¿Cuáles fueron esas tres palabras que incluyeron el choque cultural en América? Violencia, sometimiento y explotación. Hay aquí un debate, porque se supone que si hablamos de choque cultural es el intercambio, ¿no? De culturas, de costumbres, pero lo que hicieron los españoles fue todo lo contrario, porque fue a través de su choque cultural, fue a través de la violencia, el sometimiento y la explotación. Lo hicieron a través de la imposición violenta, ¿no? Que terminaron fue destruyendo la identidad de los indígenas. Usted allí escuchó en el video que en las guerras de conquista, la ventaja que tenían los españoles por ellos utilizar ya armas de fuego, les permitió a ellos someter totalmente a los indígenas. Pocas veces los indígenas enfrentaron a los españoles en las emboscadas, ¿no? Pero no lo lograban, porque los españoles ya venían con armas de fuego. Los españoles tuvieron un debate en creer que los indígenas eran como un ser divino, que no eran reales, ¿no? Que no eran seres humanos. Terminaron considerando a los indígenas como vasallos del rey. ¿Qué significa vasallos? Vasallos es que se ponía al servicio del rey, ¿no? Según el rey le daba protección a cambio de algunos servicios que también tenía que darle el indígena. Lo terminaron considerando como tal. Ustedes vieron allí que se habló de la encomienda, la mita y el yanaconazgo.
Estos tuvieron colaboración de los caciques, de los nobles, que también fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación, que solamente beneficiaron fueron los españoles. ¿Qué hacían los españoles? Lo que querían era extraer y seguir acumulando riquezas metálicas y de la tierra. Con ese objetivo fue que llegaron a las tierras de América, ¿no? La encomienda, ¿qué era la encomienda? Un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajaran en labores donde solamente se beneficiaba al encomendero español y solo se le daba una pequeña retribución al indígena. La mita era donde los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar en un tiempo específico en las propiedades de los españoles. Y el yanaconazgo permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista y no recibían nada de remuneración, absolutamente nada. Usted vio también allí que no solamente los españoles vinieron a cambiar totalmente la cultura de los indígenas, sino que ellos también introdujeron animales, introdujeron productos, ¿no? Que se cultivaban allá en ese continente europeo. Los españoles trajeron pues animales domesticados, traían sus alimentos que ya eran frutos, podemos decir, ya alimentos que eran de parte de la dieta de los españoles. Pero muchos de estos organismos, aparte de animales domesticados y productos como cultivos que ellos consumían, también llegaron virus, gérmenes, malas hierbas, roedores. La salud se vio totalmente afectada de los indígenas. Los mismos virus, no gérmenes, los roedores trajeron pues enfermedades. Los indígenas no estaban preparados para ese tipo de virus, ya que los españoles ya habían cogido ya esta inmunidad de esas enfermedades, pero los indígenas no. Los españoles pues trajeron consigo la viruela, ¿no? La gripe que mató a miles de indígenas, el sarampión, la tuberculosis, el cólera, que fue reduciendo la cantidad de indígenas que existían en ese tiempo, ¿no? Por los españoles que habían traído pues consigo todas esas enfermedades y que los indígenas no estaban preparados para ello, su sistema inmunológico no estaba preparado para esas enfermedades. ¿Qué animales y qué especies introdujeron los españoles? Desde que llegó Cristóbal Colón, que fue en el segundo viaje, que se dio en 1493, ya algunas especies ya estaban introducidas en América, porque Cristóbal Colón murió sin saber que había llegado a las tierras americanas. Sin embargo, en los viajes de Colón, en esos barcos, ya venían animales que se quedaron en las tierras de América y cultivos, ¿no? Como tal. Los cerdos fue uno de los animales que se quedaron, ¿no? En las tierras americanas. También todo lo que fue el ganado vacuno, ¿no? Que utilizaban para consumir su carne, y esto ya se fue quedando desde el segundo viaje de Cristóbal Colón. En lo que es cuestión de especies vegetales, ¿no? Ya en el viaje de Cristóbal Colón ya había dejado ese tipo de cultivos, y que bueno, después los españoles también, cuando vinieron a hacer el choque cultural con sometimiento y explotación y violencia, fueron trayendo mucho más, ¿no? ¿Cuáles eran? El trigo, la cebada, el arroz, también las arvejas, lentejas, condimentos como el perejil, el anís,
También pues todo lo que eran las frutas, principalmente el tamarindo, también la sábila, la ruda, el llantén, la manzanilla, que son todas estas plantas conocidas. No hay ninguna que nosotros no conozcamos y que mire que fueron traídas por los españoles. El plátano también después fue introducido ya en América, la caña de azúcar también, ¿no? Poco a poco pues se empezaron, ¿no?, a plantar en las tierras americanas. En lo que es cuestión de economía, sabemos que la tecnología, ¿no?, o lo que ellos también trajeron en los viajes, como los animales que, bueno, le llamaban las bestias, ¿no? Los caballos, los asnos, los burros, como le quieran llamar. También lo que era la rueda, el hierro. Ya los indígenas lo vieron como algo extraño, pero después también lo empezaron a dominar y empezaron a practicar oficios que tenían que utilizar eso, ¿no? Los animales, la rueda, el hierro. Empezaron a trabajar en lo que era herrería, en lo que era sastrería, en lo que era zapatería. Les ayudó también a los indígenas, no solamente estar centrados en lo que era la agricultura, nada más. La tierra sabemos que siguió siendo algo importante, ¿no? Porque les ayudaba pues a sobrevivir con lo que ellos cultivaban, eso está claro, pero con lo que ellos introdujeron, como las bestias, la rueda del hierro, también les permitió ya a los indígenas trabajar y dedicarse a otros oficios, y que también quizás mejoraba hasta lo que ellos se ubicaban como vestimenta, ¿no? En lo que es cuestión de estructura familiar, aquí hubo prohibiciones, ¿no? Se prohibió cuando llegaron los españoles dijeron, estos son los demonios, son diablos, porque se me fue el internet, si me observan, si me escucharon, No, se me profe. fue el internet. Algo tiene que ser algo de Zoom, porque mi teléfono sí tenía. Ya a ver, repito la parte de la estructura familiar. Cuando llegan los españoles a América, siempre vieron a los indígenas como que eran los demonios, porque los indígenas se casaban entre hermanos. No, bueno, allí se practicaba el incesto, ¿no? Que no es algo correcto. Quizás allí podemos darle gracias a los españoles que cambiaron esa mentalidad y esas ideas, ¿no? Que son totalmente, para mí, asquerosas, pero para los indígenas pues era algo normal. Los españoles llegaron a cambiar todo eso. Ya también, como ellos imponían otro tipo de leyes, los españoles, porque ellos vinieron a adueñarse y a cambiar todo, hasta la religión de los propios indígenas. Se casaban más jóvenes porque querían como cobrar impuestos, porque eran las nuevas leyes de los españoles. Los españoles quisieron, como estructura familiar, cuando llegaron a América, prohibieron la poligamia porque se casaban con muchas mujeres o podían tener muchas mujeres y eso tampoco no lo veían correcto, y que también no se podían casar entre parientes. Ya, por eso les digo, eso es lo único bueno que hicieron los españoles que llegaron a América. También ya aquí, desde allí, mire que existe el famoso compadrazgo como figura familiar. Los españoles fueron los que dejaron eh, esa figura de tener un padrino o de formalizar y ser compadre de alguien cuando tú tienes algún tipo de compromiso, ¿no? Fueron los españoles. Y también dentro de la estructura familiar se indicó allí en el video que la nobleza indígena siempre se casó con los españoles. En lo que era vestimenta y alimentación, los españoles y los indígenas era totalmente diferente cómo ellos se vestían. Los indígenas casi eran desnudos y los españoles eran casi todos cubiertos y con ropa bastante pesada, ¿no? Hasta con tipo sombreros le podemos llamar. los, Se fueron cambiando hasta el tipo de la vestimenta. O sea, los españoles hicieron y deshicieron con todos los indígenas.
ya los indígenas empezaron a utilizar calzones y camisas. Cuando decimos calzones, estamos hablando de forma general, no sabemos que no es que se va a poner calzones de mujer, los varones, sino que hablamos ya de la vestimenta que utiliza el varón, pero ya empezaron a utilizar eso los indígenas. También ya se empezaron a consumir las bebidas alcohólicas. ¿Ok? Entonces todo eso fue parte de lo que hizo un cambio los españoles. Y por último, lo que era alimentación, ya la carne ya se había incorporado ya como una dieta habitual, ya se consumía casi siempre para los indígenas, para los negros y para los mestizos, que nosotros terminamos siendo mestizos porque es la unión de los españoles, raza blanca con la raza indígena, y es como que la metiéramos en una licuadora y salimos nosotros los mestizos, que es la raza que más predomina, ¿no?, en América por los famosos españoles. Entonces, hoy día, mire que hemos hablado acerca de lo que fue el choque cultural, ese choque cultural en América, que no fue algo como se tiene que ser, como tiene que ser, ¿no? El intercambio de culturas, de costumbres, ¿no? Esto fue con violencia, con sometimiento, con explotación, fue una imposición violenta que terminaron cambiando todo. El lenguaje, porque ya no hablamos quechua. La religión, ya no se creen todos los dioses que se creían, sino que en una sola, que era la cristiana. Entonces hasta allí vamos a dejar de grabar.